Hola, mi nombre es Daniel y soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Quise empezar a compartir estos videos para poder compartir un poco de lo que es mi experiencia como miembro de la Iglesia. Al ver algunos otros videos de otras personas que hablan acerca de mis creencias, de lo que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que normalmente nos conocen como los mormones. Una de las cosas que lamento mucho es las falsas enseñanzas que es acerca de nuestra religión. Hay muchas cosas que son, hay muchas verdades de las cuales hablamos en nuestra iglesia. Yo he sido miembro de esta iglesia por mucho tiempo y creo yo que es importante que yo pueda compartir de lo que ha sido mi experiencia. Como miembro de esta iglesia he tenido la oportunidad de compartir el Evangelio como misionero de tiempo completo. En el año de 1997 al año 1999, yo tomé la decisión de poder salir a predicar el Evangelio como un misionero de la iglesia. Durante este tiempo tuve la oportunidad de enseñar a muchas personas y de la misma manera tuve la oportunidad de compartir el Evangelio con otras personas que tenían malos entendidos o malos conceptos acerca de la iglesia. Algunos de ellos tuve la oportunidad de poder aclarar las verdades y principios que enseñamos y tuve oportunidad de contestar a sus preguntas. Y en otras ocasiones, bueno, quizás no fue tanto posible poder contestar sus preguntas, pero lo que yo he aprendido es que es importante poder preguntar por uno mismo a Dios acerca de las verdades que solamente le pertenecen a Dios, ¿verdad? Principalmente la razón por la cual yo deseé crear estos videos es para que pueda compartir la experiencia de un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días normal, como cualquier otro miembro de la iglesia. No soy ningún líder de la iglesia, solamente soy un miembro normal que asiste a la iglesia y que estoy convencido de las verdades de las cuales hablamos. Me gustaría mucho leer sus comentarios y les agradezco por tomarse el tiempo para ver este video. Como mencioné al principio, mi nombre es Daniel y me gustaría compartir estos detalles acerca de la iglesia. Hay muchas verdades en la iglesia y son bastante extensos, entonces desde luego que los voy a dividir en videos, en diferentes videos. En esta ocasión me gustaría hablar más acerca de lo que es la restauración de la iglesia. En términos sencillos, nosotros le llamamos la restauración de la iglesia porque hubo un tiempo donde existió en el pasado, ¿verdad? Existió la iglesia de Jesucristo en años pasados, después dejó de existir en lo que nosotros le llamamos como la apostasía y ahora se ha vuelto a restaurar. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se restauró en el año de 1830, el 6 de abril. Gracias a un joven que quizás han escuchado antes, su nombre es José Smith, el cual nosotros nos referimos a él como el profeta José Smith. Él es un joven al cual nosotros honramos porque fue por él por el cual la iglesia de Jesucristo fue restaurada. Le respetamos y le honramos como un gran hombre y como un gran profeta. Como mencionaba anteriormente, gracias a él fue que la iglesia se restauró nuevamente en la iglesia. La iglesia de Jesucristo se restauró nuevamente sobre la tierra. Cuando Jesucristo anduvo en la tierra, estableció su iglesia entre sus seguidores. Después de su crucifixión y de la muerte de sus apóstoles, la plenitud del evangelio se quitó de la tierra debido a la apostasía general. Durante los siglos de la gran apostasía, muchos hombres y mujeres buscaron la plenitud de la verdad del evangelio, pero no pudieron hallarla. Y aunque muchos predicaron con sinceridad acerca del Salvador y sus enseñanzas, nadie tenía la plenitud de la verdad ni la autoridad del sacerdocio de Dios.
La autoridad del sacerdocio de Dios es uno de los temas más importantes que me gustaría hablar en un video más adelante. Es básicamente el permiso que Dios nos da para que nosotros podamos actuar en su nombre. La gran apostasía fue una era de oscuridad espiritual, pero ahora vivimos en una época en que podemos participar de la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Se ha restaurado la plenitud del Evangelio y una vez más está sobre la tierra la verdadera iglesia de Jesucristo. No existe ninguna otra organización que pueda compararse con ella. No es el resultado de una reforma en la que hombres y mujeres bien intencionados hacen todo lo posible por realizar un cambio, sino que es una restauración de la iglesia establecida por Jesucristo. Es la obra de nuestro Padre Celestial y de su Hijo amado, Jesucristo. Como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, podemos recibir las bendiciones que no existieron en la tierra durante casi 2000 años. Por medio de las ordenanzas del bautismo y la confirmación, podemos recibir la remisión o el perdón de nuestros pecados y disfrutar de la compañía constante del Espíritu Santo. Además, nos es posible vivir el Evangelio en su plena sencillez y obtener una comprensión de la naturaleza de lo que es la Trinidad, de la expiación de Jesucristo, del propósito de la existencia terrenal y de la realidad de la vida después de la muerte. Tenemos el privilegio de ser guiados por un profeta viviente o por profetas vivientes en estos últimos años que nos enseñan la voluntad de Dios en nuestros días. Las ordenanzas del templo nos permiten recibir la guía, la paz y prepararnos para la vida eterna. Nos permiten ser sellados como familia por toda la eternidad y nos proporcionan las ordenanzas de salvación para nosotros y para nuestros antepasados que han fallecido. Todas estas verdades nos permiten regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Únicamente si tenemos lo que llamamos la autoridad del sacerdocio o el permiso de Dios para actuar en su nombre. Gracias a que el profeta José Smith tuvo la oportunidad de restaurar la iglesia de Jesucristo en estos últimos días, ahora nosotros tenemos la bendición de poder disfrutar o ser guiados por un profeta y de poder participar de las ordenanzas que nos permitirán regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Estoy seguro que quizás este joven, José Smith, no fue el único que se sentía de esa manera, en la cual se sentía confundido, en la cual él quería saber quién tenía la verdad acerca de Jesucristo, acerca de Dios. Cuando él era joven, él tenía unos 14 años, él dice que le gustaba leer la Biblia junto con su familia, tal como quizás algún otro cristiano que quiere saber la verdad y estudia la Biblia. En una de esas ocasiones, cuando él estudiaba la Biblia, él menciona un pasaje que le impactó mucho. Él menciona que en el libro de Santiago, en el primer capítulo, en el 5º versículo, dice algo así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Él menciona que ningún pasaje de las Escrituras jamás había penetrado el corazón de un hombre con más fuerza que en esta ocasión le pasó a él. Parecía introducirse con inmenso poder en cada fibra de su corazón. Lo meditó repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era él, porque no sabía qué hacer, y a menos que obtuviera mayor conocimiento del que hasta entonces tenía, jamás llegaría a saber la verdad de la iglesia de Jesucristo, porque los maestros religiosos de las diferentes sectas entendían los mismos pasajes de las Escrituras de un modo tan distinto que destruían toda esperanza de resolver el problema recurriendo a la Biblia. Parece que es muy similar a estos días. Algunas veces leemos la Biblia y otras personas leen la misma Biblia,
pero terminamos en diferentes puntos. Finalmente llegó a la conclusión de que tendría que permanecer en tinieblas y confusión, o de lo contrario, hacer lo que Santiago aconsejaba, lo cual era recurrir a Dios, y lo cual es nuestra invitación a cada persona. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, siempre les invitamos a que puedan preguntar a Dios. Al final él tomó la determinación de pedir a Dios, habiendo decidido que si Dios daba sabiduría a quienes carecían de ella y la impartía abundantemente y sin reproche, él también podía intentarlo. Por consiguiente, de acuerdo con esa resolución de este joven de recurrir a Dios, se retiró a un bosque para hacer la prueba. Fue la mañana de una hermosa y despejada primavera, a principios del año de 1820. Era la primera vez en su vida que hacía tal intento, porque en medio de toda ansiedad, hasta ahora no había procurado orar vocalmente. Después de apartarse a un lugar que previamente había designado, mirando a su alrededor y encontrándose solo, se arrodilló y empezó a elevar su deseo a Dios. Apenas lo hubo hecho cuando súbitamente se apoderó de él una fuerza que le dominó por completo y surtió una asombrosa influencia en él, que se le trabó la lengua de modo que no podía hablar. Una densa oscuridad se formó alrededor de él y por un momento le pareció que estaba destinado a una destrucción repentina, mas esforzándose con todo su aliento por pedirle a Dios que le librara del poder de ese enemigo que se había apoderado de él, y en el momento en que estaba para hundirse en la desesperación y entregarse a la destrucción, no a una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible que ejercía una fuerza tan asombrosa como él nunca había sentido en ningún otro ser. Precisamente en ese momento de tan grande alarma, vio una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de su cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre él. No bien se sintió libre del enemigo que había sujetado. Al reposar sobre él la luz, vio en el aire arriba de él a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos le habló llamándolo por su nombre y dijo, señalando al otro: "Este es mi hijo amado, escúchalo". Este joven de 14 años, su nombre José Smith, tuvo la oportunidad de ver a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Al escuchar esta experiencia pueda sonar un poco difícil de creer. Cuando yo realmente no me acuerdo la primera vez que yo escuché, como mencioné al principio del video, he sido miembro de esta iglesia por muchos años, pero cuando me pongo a pensar en esta experiencia que este joven tuvo, pensar que él tuvo la oportunidad de ver al Padre y a su Hijo Jesucristo es bastante grande. Sin embargo, yo no podía descartar la idea, después de saber que Dios el Padre es un Padre amoroso que ama a sus hijos y que deseaba que todos pudiéramos conocer la verdad. En mi propia experiencia he tenido la oportunidad de saber por mí mismo que esto sucedió, que el joven José Smith tuvo la oportunidad de orar, tal como usted o yo tenemos la oportunidad de preguntar a Dios, que quizás no tendremos la oportunidad de ver a Dios el Padre, a su Hijo Jesucristo, pero sí un testimonio del Espíritu Santo haciéndonos saber que lo que este joven José Smith vio fue verdad. Este joven, concluyendo, decía: había sido mi objetivo recurrir al Señor para saber cuál de todas las sectas era la verdad, a fin de saber a cuál unirme. Por tanto, luego que me hube recobrado lo suficiente para poder hablar, pregunté a los personajes que estaban en la luz arriba de mí cuál de todas las sectas era la verdadera, porque hasta ese momento nunca se le había ocurrido pensar que todas estuvieran en un error. Él pensaba que había una que estaba en lo correcto, y él pensaba: ¿a cuál debo de unirme?
Entonces se le contestó que no debía unirse a ninguna, porque todas estaban en error. Y el personaje que le habló, dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista, que todos aquellos profesores que habían pervertido, que con sus labios le honraban, pero su corazón estaba lejos de él. Con sus labios le honran, pero su corazón está lejos de él. Enseñaban como doctrina los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. Qué importante es saber la verdad de este Evangelio de Jesucristo. Pero de la misma manera, tal como comenzó la iglesia, tal como se restauró la iglesia, preguntando a Dios, es la misma manera en cual nosotros invitamos a cualquier otra persona a saber acerca de la verdad de la iglesia. No les decimos créenos o creen lo que nosotros estamos diciendo, mas compartimos la verdad y les invitamos a que puedan preguntar a Dios y saber por ustedes mismos que la iglesia de Jesucristo ha sido restaurada. En mi vida personal, como un miembro normal de la iglesia, puedo decirles que al preguntar a Dios, o simplemente quizás al meditar acerca de las verdades que se han restaurado, uno puede saber que la iglesia de Jesucristo o el reino de Dios ha sido restaurado sobre la tierra. Y solamente es nuestra oportunidad poder preguntar a Dios y saber que estas cosas son verdad. Les invitamos a que puedan primero saber acerca de estas verdades y después preguntar a Dios y saber que estas cosas son verdad. Gracias por tomar el tiempo para ver este video.